Mariano Bianchino, presidente de la departamental del Frente Amplio de Canelones, nos visita por primera vez. Gracias por estar acompañándonos. No, gracias a ti por la invitación y bueno, desearte la mejor de las suertes en este emprendimiento. Gracias. Igualmente en este cargo de presidente de la departamental, ¿no? ¿Qué implica? Vamos a hablar un poquito para que la gente entienda porque justamente dentro de un ratito va a estar la presidenta departamental del Partido Nacional. Ajá. Y es tan bueno contarnos las ópticas de cómo se vivencia ese cargo y cuáles son, bueno, las funciones que tienen que desarrollar. Bueno, en concreto, más allá, digamos, de las instancias electorales institucionales que prevé la ley, el Frente Amplio, incluso muchísimos años antes de acceder al gobierno por primera vez en el 2005, tiene sus propias dinámicas de elección de autoridades y es lo que le da no solo legitimidad, sino legitimidad democrática interna, sino, bueno, permite que se oxigene y que haya vida política, no solo por eso, pero también por eso, y en tal caso, bueno, el Frente Amplio tiene la particularidad de ser el único partido político del país que somete, lejos del periodo de las elecciones y después del largo ciclo electoral que tiene el Uruguay, que tiene internas, que tiene elecciones nacionales, eventualmente balotaje y elecciones departamentales. Después de eso, el Frente Amplio y la izquierda en Uruguay se embarcan en un proceso de su propia elección interna, donde se elige a padrón abierto y con adhesión simultánea desde, digamos, desde el vértice, desde el presidente del Frente Amplio, en este caso el electo Javier Miranda, los miembros de los plenarios nacionales, así también como los departamentales, y los presidentes de las 19 departamentales. Nosotros en el año 2002, en la primera elección interna, fuimos designados como candidatos de consenso y repetimos esta vez de vuelta. Muchas veces se dice que en el Frente Amplio son muy discutidores. Sin duda. Y que todo pasa por un largo debate. Hay algunos que dicen, bueno, pero esto también llega a trancarse en el Frente Amplio en lo que es la dinámica cotidiana. ¿Qué tal razón o cuál es su punto de vista? No solo somos muy discutidores, yo no quiero hacer un ejercicio, digamos, naif, frívolo, trivial de sociología espontánea, pero creo que en Canelones, ahora no tanto, pero además de muy discutidores teníamos fama de muy gritones. Los canales somos bravos. Claro, sí, somos bravos. Yo no sé cómo pasa en otros partidos, en Canelones es así. Pero además están los del este, los del centro sur, los del Santoral, cada uno tiene su impronta. Su particularidad, bueno, pero en realidad el secreto o el milagro o esa alquimia de mantener un equilibrio que es un débil desequilibrio permanente entre todas estas cosas que decís vos y otros tantos clivajes y demandas y representación de intereses territoriales, sectoriales, generacionales, programáticos, ideológicos y también humanos y personales. Eso lo hace complejo. Lo hace complejo, pero es, digamos, es parte del arte de construir. Digamos, la política creo que está muy vilipendiada en estos tiempos y creo que los relatos antipolíticos o que tratan de defenestrar a la política son muy cotidianos, uno los ve en las redes sociales. Sí, claro. En general, con todos los partidos. Pero sabemos cómo termina esta historia digamos, yo lo entiendo, claro, no se condice como cuando hay elecciones el alto porcentaje de gente que vota, decide por un candidato y no votos en blanco. ¿A eso se refiere? No, yo me refiero a que el poder siempre está y si no gobierna la política existen otros poderes fácticos que gobiernan. Y yo creo que... ¿Cuáles serían para que no se pierda la gente? Y por ejemplo la economía. Yo creo que un debilitamiento de la política como actividad, es decir, una deslegitimación progresiva de relatos que están en contra de los comunes, de la gente común, organizándose, agrupándose con sus sueños, con sus frustraciones, con sus anhelos, con sus contradicciones, pero intentando buscar como sociedad un sentido y una dirección, un camino. Y el Uruguay, ¿no?, desde Artigas hasta acá viene en un largo trillo y la izquierda ya medio siglo de estos dramas. Ya es un partido tradicional más por los años que tiene, ¿no? Por los años sí, tiene la responsabilidad de no burocratizarse,
tiene la necesidad de repensarse a sí mismo y tiene la necesidad de tener capacidad de autocrítica, y lo dijimos acá en Las Piedras cuando nos tocó hacer uso de la palabra, en el acto, dijimos que el costo por disentir o por decir que no se estaba de acuerdo no debía ser tan alto. ¿Y pasa eso? ¿Se ve cotidianamente eso, que por disentir dentro del Frente Amplio se puede pagar un alto costo? Y yo creo que en todas las organizaciones eso pasa, como también en muchas organizaciones ser obsecuente paga muy bien. Y yo creo que parte de los secretos de las nuevas formas de hacer política van a tener que ver con eso, con la capacidad de generar estímulos diferentes, donde no la crítica irresponsable de si no me gusta, porque acá también hay cuestiones de acatamiento. No me gusta porque no me gusta, sino fundamentarlo. Y salva a la prensa a decir que no me gusta, sino bueno, yo hablo más bien de la producción teórica de ideas y de animarse a tomar riesgos y a crear también, no a repetir. ¿Y hay entusiasmo en los militantes del Frente Amplio? ¿O se ha perdido en estos 12 años, casi 13 años de gobierno? Bueno, porque lo he escuchado muchas veces decir, ojo, sí, estamos en el poder, estamos en el tercer gobierno, pero nos cuesta cuando salimos a la calle reunirnos como habitualmente el Frente Amplio, a diferencia de otros partidos, eran muy de salir y manifestarse y reunirse y mostrarse de que estaban reunidos frente a una determinada situación. Eso hay que estimularlo, no es obra de la divina providencia. Nosotros no creemos en esas cosas. Y hay que hacerlo desde la racionalidad, pero también desde el afecto. Ser de izquierda es un acto de amor hacia los demás. Tiene mucho que ver, a pesar de que algunos somos radicalmente ateos, tiene mucho que ver con... ¿Es una filosofía de vida? Es una filosofía que tiene mucho que ver con el cristianismo, me parece. La austeridad, el tratar de ponerse en el lugar del otro y el tratar de generar acciones concretas orientadas a los que más sufren. Pero eso no se hace entre cuatro paredes. Yo quiero contestarte en concreto lo de la pregunta que me hiciste en relación al entusiasmo. Yo creo que cuando se tiene muchísimo tiempo, como en una familia, digamos, yo creo que los años en que el Frente Amplio acumuló, en los que el Frente Amplio resistió a la dictadura, al exilio, a la prisión, a la tortura o a la clandestinidad, los años siguientes de esa primavera democrática de la generación Candó, del Río de Libertad y de todas esas expectativas que después se fueron mermando porque vimos que la democracia no era algo que era de plena calidad, sino que fue una democracia de construcción constante. Claro, de construcción constante, más estos años de gobierno pueden parecer menos épicos que aquellos años. Por eso el gobierno más tiempo sin duda desgasta, pero también se aprende y se madura. Tal vez las banderas de nuestras utopías tengan que ser revisadas para que vuelvan a ser emocionantes. Por ejemplo, hay gente que pasa por un desencanto con el Frente Amplio, que no significa que puedan ir en el 2019 a votar otro partido, porque hay un alto porcentaje de personas que están indecisas si se las consulta cuál es su opinión o cuál partido o cuál líder acompaña. Pero hay un desencanto y hay personas, hasta referentes del Frente Amplio, que han dicho: no estamos de acuerdo como está el Frente Amplio ahora, reclamamos que vuelva hacia las raíces. Se han formado unos fogones artiguistas que han recorrido en algunos puntos del país, como para charlar los Frente Amplistas que entienden que quieren volver a esas raíces y buscar cambios. ¿Qué le dice? Bueno, en realidad ser de izquierda implica, además de optar siempre por los más dolidos, por los chuecos, por los rengos, por los incomprendidos, por los solitarios, por los locos, por los que tienen menos representación en una sociedad, implica también de que no es el Frente Amplio que yo quiero, no es mi Frente Amplio. En el Frente Amplio tiene determinada estructura de decisiones y la mayoría de las veces, el 95% de las veces perdés. No es cuestión de armar fogones aparte porque no
digamos, no creo que sume al proceso de acumulación de la unidad de la izquierda, que es una palabra que muchos utilizan, pero que hay que tener determinadas acciones concretas para llevarla a cabo, y me parece que tenemos el deber de hablar de una forma más sencilla, y a aquellos ciudadanos o frente amplistas que pueden sentirse, claro, creo que hay que pensar ¿cómo enamorarlos de vuelta? ¿Y cómo vivían hace 10 años atrás? Y si tenían, o 15. Yo creo que todos teníamos un pariente, un hermano, un hijo que se iba a España o a Francia o a Estados Unidos. Este país tenía tasas de migración balcánicas. Este país, bajo los gobiernos neoliberales, se intentó vender al Estado, se intentó privatizar todas las empresas públicas, se intentó privatizar el agua. Hoy por hoy, que está tan de moda, y se abrazan por causas pseudoambientalistas algunos. Jamás se convocaron a consejos de salarios. La inflación era de un 70, 80, 100, 120%. Había muy poca inversión en infraestructura. Los municipales de Canelones cobraban 300 pesos por semana. Y era un país concentrador financiero que no apostó a la producción. Usted decía, hay que acordarse de lo que pasaba hace 13, 15 años atrás. Sí. Pero el ser humano, una vez que supera esa etapa, dice, bueno, está así, yo la superé, horrible. Hubo familiares que volvieron, otros no, pero yo ya quiero, para hoy, 5 de junio de 2017, esto. No me hablen lo que pasó en el 2002 o en el 75, porque el ser humano como que está siempre... Si no, parece que como el uruguayo siempre está mirando para atrás, siempre discutimos lo que vivimos y no lo que queremos ahora. Claro. ¿Por qué le digo del enojo? Porque han surgido en los últimos meses, dicen, bueno, bárbaro, logramos cosas, pero no materializamos los cambios que dijimos que íbamos a hacer en la educación, hay un enojo con los déficits de ANCAP, hay ciertos grupos del Frente Amplio que no están convencidos del apoyo al gobierno de Maduro, lo que pasó con Sendic. Son cosas que uno escucha en los Frente Amplistas de hoy, del 2017. Yo entiendo su postura. Esto es lo que logramos. Sí. Dígame sobre cuál de los temas que planteó quiere que le responda. No, en realidad... Pero ese enojo está de los temas que le planteé. Sí, ahí hay diferencias de opiniones. En concreto, digamos, yo no creo en la trivialización ni en los dirigentes políticos que nos sentamos frente a una cámara a tratar de venderse a sí mismos o a tratar de defender como un maniquí que todo está bien, recortado y tosco, a defender el voto como si fuera una cuestión de mercado. Porque ¿usted vio la película Tango Feroz? Sí. Vio que al final Tanguito dice que no todo se vende. Estamos revelando la edad casi. Más o menos. Ya no soy tan chico ni tan puro, como dice Fito Páez, y hasta me parece ingenuo el rock and roll. Y decía que no todo se vende y no todo se compra. Y Artigas también lo decía, que él no era vendible. Y yo rescato ese tipo de cosas para la izquierda o para la izquierda que yo creo. Con respecto al desencanto y al hoy, ¿cuáles son los desafíos de la izquierda? Bueno, los desafíos de la izquierda, en Canelones, no sé. Seguir profundizando y protegiendo ese sagrado milagro de ser los productores de alimentos del Uruguay, en esa compleja tensión y equilibrio entre la producción agropecuaria familiar de pequeños productores, donde si la ponen a usted o a mí no vamos a poder sacar, digamos, y se pierde cada día personas, familias. Entre la defensa de la soberanía agroalimentaria, la profundización en infraestructura, se multiplicaron por cuántos los focos encendidos en el... Y además no es solo... Las ciudades. Sí, no es solo estética. Yo pensando simplemente a vuelo de pájaro. Un foco es convivencia, es seguridad, es capacidad de desplazarse, es libertad. Yo creo que los desafíos de la izquierda son profundizar, digamos, tratar de invertir ese razonamiento que me decías vos, del ciudadano como un consumidor, de un ciudadano que elige un partido político como si fuera un jabón, a través de un ciudadano indiferente, desinteresado, apático y desconfiado, que después termina... Hay mucha gente que hace eso, que va cambiando, si uno ve hacia atrás de las elecciones,
uno le pregunta, ¿y por qué cambiaste? ¿Te pasó algo concretamente? Cambió porque se le ocurrió que esa persona le iba a votar y después cambió para Claro, otra. pero el problema es que cuando eso sucede, después terminás votando a un multimillonario dueño de tu país, con una peluca horrible diciendo que va a construir muros y que va a cerrar las fronteras, o votás a Macri y te aumenta un 500% el gas, un 300% la luz. Bueno, pero otros pueden decirle, votamos a Maduro y no tenemos para comer. Sí, a Maduro lo votaron lo votaron fue democráticamente electo. A mí me tocó ir a Caracas, fui observador de las elecciones. Y esto que me decís tú, hasta que el gobierno o el chavismo perdió las mayorías parlamentarias, lo que yo escuché en El Observador, en El País y en Búsqueda durante todos los años que gobernó Chávez, era que las elecciones estaban amañadas, que no había libertad de prensa, Y yo fui a ver, y con otros de todos los partidos políticos del país y de América Latina, y otros integrantes y delegaciones del mundo, el sistema electoral. El sistema electoral es tan seguro o más que el nuestro, y lo demostró porque Maduro reconoció la derrota y el Parlamento hoy le pertenece a la oposición. O sea que ahora el problema... Bueno, pero ahora está promoviendo una Asamblea Nacional Constituyente. Que está dentro de la ley. Sí, pero también ha tenido problemas con reconocer las decisiones del Parlamento, y incluso logró intervenir, que después hizo una marcha atrás de 48 horas. O sea, quizás el modelo chavista funcionó con Chávez. Cuando Chávez muere, ni Chávez pensaba que se iba a morir tan joven, su sucesor no logró tener la capacidad de conducir un modelo. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque usted me nombra medios, y luego vamos a tratarlo de la pausa, pero uno ve en las redes sociales las filmaciones, y realmente es una situación dramática de lo que se vive en Venezuela, donde tanto oposición como gobierno están sumamente enfrentados y la gente está pasando muy mal. Venimos enseguida, seguimos con el tema. Sí, yo lo traigo a Canelones, lo llevo para acá, para el sur. No hay ningún problema. Vivimos en Canelones y estuvimos en Caracas, así que esperemos dar una respuesta sensata. Venimos enseguida. Quedamos en Venezuela, concretamente en Caracas, en la situación que se vive, en la preocupación que hay en el mundo entero ante la situación de violencia que se vive en la calle. Más de 50 personas fallecidas en 2 meses y pico. Sí, a mí me gustaría que la misma preocupación, que es legítima por lo que está sucediendo hoy en Caracas, una sociedad muy polarizada desde el punto de vista político, una sociedad que está pasando por escasez de bienes, y una sociedad desde varias décadas antes del ascenso al chavismo, del chavismo o del comandante Chávez al poder, era una sociedad muy violenta. Por lo tanto tiene con una fragilidad política muy grande en el siglo XX, en muchos momentos. Bueno, eso sí también, pero me gustaría también que esa preocupación se vea con lo que pasó en Paraguay, con lo que pasa en toda el África subsahariana, donde mueren miles porque no tienen agua, porque para que funcione este sistema y para que nosotros estemos conversando acá y bajo una buena iluminación, es intrínsecamente necesario que haya cientos de miles de desnutridos o de trabajo esclavo que produzcan nuestros celulares o nuestras ropas, o que mueran de sed. Y me parece que hay una empatía, porque Venezuela supo en su momento recibir a muchos uruguayos en determinado momento que vivieron muchos años allí, y hay un sentimiento, porque muchos dicen, bueno, tendríamos que preocuparnos por lo que pasa en Siria. Sí, yo creo que hay una preocupación en general de la gente que está viendo un mundo cada vez más enloquecido, donde vemos unas guerras, unas muertes, y una violencia hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los hombres dramática, como hacía mucho tiempo que no se veía, o por lo menos tenemos con los medios de comunicación una información inmediata, casi en el momento que se está produciendo, que hace tiempo atrás no lo veíamos, lo recibíamos por carta cuando ya todo había pasado. Pero hay una cierta empatía cuando uno ve tanta información, cuando tiene venezolanos que llegan acá, cuando siempre uno tiene un conocido que vivió en Venezuela, quizás mucho más que uno tenga un paraguayo conocido o alguien viviendo en Paraguay. Hay lugares que se vuelven de referencia para los uruguayos. Venezuela es uno. Y también porque Venezuela sale todos los días como si fuera un país vecino como Argentina, y
y si uno hiciera un análisis semiótico, un análisis del discurso, porque también hay una construcción de significante y de significado de la propia realidad, y creo que también es una construcción de un tipo de relato político. Sale bastante menos la represión a las madres de la Plaza de Mayo o a las docentes con balas de goma que realiza Mauricio Macri en Argentina, pero sí es preocupante. Todas las muertes son condenables y repudiables, pero como así te decía que durante muchísimos años los medios y los actores y los dirigentes políticos que sostenían ya en momentos de Chávez que era una dictadura, ya que había presos políticos cuando hay que ver cómo serán los procesos de las guarimbas, y es posible, yo coincido con el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, con el Pepe Gallardi, que algo del mundo conocía vieja, que dice, puede ser que haya algún preso político en Venezuela, pero que nadie nos venga a vender que el Leopoldo López lo es, porque es un terrorista irresponsable de la muerte de cientos de venezolanos por esa ambición de poder, y son los mismos que decían que no era democrático el sistema, que era una farsa, y el sistema era... ¿Tienes duda de las imágenes que llegan a través de las redes? No, yo no dudo de las imágenes. Yo creo que hay que contrastar realidades y creo que hay que hablar también de las causas de los sufrimientos de la humanidad, producto también de otras ambiciones y de otros intereses y de una forma de organizarse que es estructuralmente cruel y miserable, y que los venezolanos, en el acierto o en el error, intentaron cambiar, y en un mundo globalizado y occidental no sale gratis elegir un camino hacia el socialismo, al igual que bajo el suelo de Libia o de Irak o de Kuwait o de Siria, hay lugares que en se el dan silencio guerras y otros que no, porque no vale la pena. Son guerras económicas que se forman porque hay intereses. A eso apunta usted. Pero yo lo que le digo es que bajo el bullicio de esos discursos a veces estridentes o poco convincentes para nosotros, un país mesocrático, una larga cultura política, de partidos políticos sólidos, de una sociedad discutida, donde el discurso caribeño nos rechina un poco, a mí también, y detrás del gran montaje que a veces se paga con sangre, y yo creo que la responsabilidad política de los partidos políticos de toda Latinoamérica y de toda ideología es evitar una guerra civil en Venezuela. Pero no la hay ya. No, está a punto. Yo creo que hay que evitar. Yo le quería decir que debajo de ese bullicio y de los países que anteriormente mencioné está la franja del Orinoco y hay petróleo, y es un petróleo que está muy cerca de los Estados Unidos, bastante más cerca que el de Irak, y me parece que nada es gratis si vos querés instalar un régimen socialista cuyo Estado se apropie de la renta petrolera y la comience a distribuir en la sociedad. ¿Pero usted entiende que este clímax que se vive en Venezuela es producto de la injerencia de Estados Unidos por el petróleo? Yo creo que una parte de eso hay, y también hay una cultura beligerante de ambas partes que creo que no contribuye, y creo que hay que contribuir al diálogo entre las partes y al entendimiento, a lo que los uruguayos definimos como bajar la pelota. Parece muy difícil. Parece difícil, lo está intentando desde Zapatero, no sé, desde Zapatero hasta el Papa, pero... oídos sordos. Porque hemos escuchado todas las semanas referentes que usted ha nombrado y todos los días vemos hechos de violencia dramáticos. O sea, ¿hasta qué punto alguno dice qué resistencia tiene este país para no explotar y matarse todo el mundo? Porque realmente es dramático. Igual de dramático que el hermoso Mediterráneo de las postales que se tiñe de sangre de niños inocentes por decenas de miles. De la migración masiva que ha invadido, hay imágenes que hemos visto y que nos han impactado, y lo peor es que cada día la imagen vuelve a ser peor que la anterior, y vuelve a ser más dramática. Si algún cineasta hubiera pensado en esas imágenes, nunca hubieran logrado
ese impacto y estoy hablando con ustedes y estoy viendo niños en la playa. Depende de qué director de cine. Sí, pero lo peor es que no es una película, es una realidad, es un niño que muere, una familia que y no hay lugar para, y miles de personas han muerto en el Mediterráneo, como usted lo decía, y miles mueren solo en el trayecto para llegar al Mediterráneo. Y hoy tenemos un Estado Islámico que no deja salir a civiles y lo agobia, y después tenemos países que enfrentan al Estado Islámico y mueren civiles. Es una situación dramática, que lo peor es que ser humanos nos estamos acostumbrando. Decimos, ¿cuántos murieron? Sí, la naturalización. Porque lo estamos viendo todos los días, y creo que a veces en ese bombardeo de tanta imagen, tanta información, hay un punto que nos deja de sensibilizar, porque al rato tenemos otra peor. El intento es que no. Por eso, como lo decía el general Seregni en aquel discurso sin rencor ni odio, con ese megáfono que después se hizo estandarte, que nosotros somos una fuerza de paz. Por eso yo sé que para el televidente común y por ahí al que está viendo que no es frente amplista y que está convencido de que Venezuela es el infierno en la tierra, a mí se me vienen a la mente las palabras de Fray Beto, ¿no? Del cura Fray Beto, que decía que Cuba era para la clase alta del mundo el infierno en la tierra, porque si uno quería consumir lo que se consume en las clases altas, en Cuba no había esa posibilidad. Era el purgatorio de las clases medias y era el paraíso para los millones que nombró usted, que se mueren de hambre o ahogados buscando un plato de comida. No quiero irme sin hablar con usted de lo que fue la polémica en los últimos días del ministro de Economía, que responsabilizó de los números rojos del gobierno durante el gobierno de José Mujica, que responsabilizó al actual senador Mujica y también al expresidente de ANCAP y al actual vicepresidente de estos números. Muchos le llamaron la atención de decir, bueno, pero él era vicepresidente y era la figura clave en la economía. ¿Por qué ahora culpar de ese déficit a Mujica? Mujica salió a decir, bueno, los hombres a veces se equivocan. ¿Cómo vio ese enfrentamiento? Y bueno, yo creo que son dos referentes, dos líderes y dos personas con una trayectoria muy extensa, dilatada en el tiempo y con un enorme peso social. Ambos han contribuido a la unidad y al crecimiento político, teórico y electoral del Frente Amplio. Dos cosas: los seres humanos a veces todos nos equivocamos. O sea, que comparte la postura de Mujica. No comparto ni la postura de Mujica ni la de Astori. Lo que digo, y quería decir que me parece que son grandes para que uno les haga como de interlocutores o como para que uno lo tome, digamos, como un pseudoanalista. Yo integro el Frente Amplio, y si el Frente Amplio pone el tema arriba de la mesa en el orden del día y lo discute y resuelve algo sobre eso, yo tendré algo para comentar, si no... Porque el tema lo ha planteado el MPP en la mesa política, de alguna manera decir, bueno, vamos a debatir la gestión de las empresas públicas, las políticas macroeconómicas, el déficit fiscal que hacía referencia a Astori. O sea, es un tema que entra ahora el Frente Amplio para su debate. No sé si esta semana, la semana que viene, dentro de 15 días o un mes, pero está. Y cuando el Frente Amplio resuelva, y si usted, que ha sido tan amable, y tiene la voluntad de invitarme de vuelta, le comentaré lo que la mesa política del Frente resolvió. Usted preserva la unidad, porque si interviene o si se manifiesta públicamente al ser presidente, ¿no ayuda a buscar la unidad dentro del Frente Amplio? Y sí, ya estoy bastante viejo. El presidente de la República hoy anunció desde Ginebra que la rendición de cuentas va a ser por este año, porque en algún momento se había hablado cuando asumió en el gobierno que se iba a hacer una rendición por 2 años, un presupuesto por 2 años, y se iba a abrir en este 2017, se iba a ver los números macroeconómicos y se iba a proyectar un nuevo presupuesto por 3 años. La primera vez que se iba a abrir se iba a hacer como 2 presupuestos en 5 años, uno de duración 2 años y otro 3. Ahora el gobierno dice, no, esto va a ser una rendición, el año que viene revisaremos para lo que queda. Y bueno, son formas de administrar los disensos de la sociedad. Yo creo que... ¿Descomprime? Porque todo el mundo estaba con la expectativa. Venimos desde febrero hablando de una rendición que todavía no está escrita, pero vaya que se ha hablado periodísticamente de la rendición. Por suerte.
tiene algunos aspectos interesantes a debatir. ¿O usted no considera de que ya es hora de que de alguna manera los resabios institucionales y económicos de la democracia cívico-militar comiencen a desarticularse en clave democrática para poder distribuir mejor los ingresos en un país que no es rico y en un país que tiene limitaciones? Pero el gobierno ha dicho, bueno, pero tenemos un déficit, no podemos abrir la mano y ser muy generosos a pesar de que hay números positivos y negativos, dijo Roballo hace 15 días atrás. Sí, pero yo creo que hay que ir con el sentido que te decía primariamente. Si no hay mucho para repartir, que se reparta mejor. Que se llegue, por ejemplo, al 6% de la educación. 6+1 decían los sindicatos ahora, para la investigación científica. No sé qué decían. Lo que dice el programa del Frente Amplio es, y yo estaba en ese congreso, extender al 6%. Creo que coincido. Extender, es una palabra que puede decir, no significa yo tengo ahora el 6%, voy a llegar al 6%, voy a tender, voy a hacer mi esfuerzo para llegar a eso. Eso es lo que dice. Porque algunos dicen, me hacen un juego de palabras. En política no hay juego de palabras. ¿No? ¿Qué hay? En política hay correlaciones de fuerzas que se expresan en las palabras. Usted es una periodista sagaz. Eso que usted dice es así. En el Frente Amplio, en el Congreso, las posturas no eran unívocas. ¿Me entiende? Sí. No 6%, 6% patria o muerte, tendemos al 6% y vamos a tratar de llegar. Y eso fue lo que se laudó, por lo tanto, porque cada palabra insume en la fuerza democrática. Una negociación. Entre muchísimos. En los sectores que resuelven 4 o 5, eso no pasa. Pero sí, por último, yo no la conocía y no sé quién es la maestra que habló en el acto del 1 de mayo. Además de la calidez, del afecto y de la inteligencia, me pareció central lo que dijo que... ¿En Montevideo? Sí. ¿Elvia Pereira? Sí. La presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio. De Magisterio. Sí. Bueno, me pareció notable cuando dijo que las escuelas que abriremos hoy serán las cárceles que cerremos mañana, así que ojalá se llegue a ese 6% también. Este mensaje de Vázquez, ¿cómo lo decodifica? Bueno, es una rendición por un año, podemos discutir el año que viene mejor presupuesto. Descomprimen en este aspecto. En la Cámara de Representantes no está la mayoría del Frente Amplio. O sea que había que estar constantemente y estar negociando. Parte del juego democrático y hablando autocríticamente, parte de algunos errores de cómo es el proceso de selección de candidatos que tenemos en el Frente Amplio también, porque... ¿No se refiere a Gonzalo Mujica? ¿Se equivocaron? Yo no tengo sector político, pero yo creo que si alguien es electo por un lema es bastante más, es el conjunto, es la acumulación social, histórica, cultural, identitaria. Yo creo que hablando del desencanto... Me va a ir con con el debate, ¿la banca es del legislador o la banca es del sector? Yo lo que le digo, contestando su pregunta inicial, es que tengo la impresión de que la ciudadanía que es de izquierda está más harta de nosotros que de las banderas que nosotros representamos. El próximo 17 de junio, entonces, plenario. Se va a debatir de todo. Fuimos de todos lados. Menos de lo que me preguntó de todo lo otro, como si yo además fuera un dirigente nacional, pero espero haberla piloteado. Usted que tiene mucha experiencia en periodismo lo dirá. Me preguntó de cosas que no tenía pensado, pero sí hay plenario departamental con dos temas potentes como son el plan político y descentralización en términos de uso del lema, por aquello de quiénes, ¿no? Todo conectado con todo, quiénes y qué condiciones acordamos entre todos para otorgarle el lema y la bandera del Frente Amplio. ¿Eso va a ser para los alcaldes, por ejemplo, en el plano de la descentralización? Está arriba de la mesa. Ajá. ¿Ya hay una definición o se va a tirar para ver cómo repercute? Ahí se está surciendo. Ya nadie va de ojos vendados a un plenario departamental de 100 y pico de personas, pero bueno, se verá, eso se vota. Con esta segunda experiencia de lo que han sido las alcaldías, se va a exigir los municipios se va a exigir determinadas condiciones para esos candidatos del Frente Amplio de esos municipios. A eso se apunta. Y la idea es mejorar. O sea que en estos casi
vamos 6 años. Pasa que uno queda con las elecciones, van 2 elecciones de municipios, como que se ha logrado detectar los problemas. Y a eso va, por lo menos el Frente Amplio. Y si no, no estaríamos, es parte del trabajo y es algo que hay que, digamos, el miércoles estuvimos en Atlántida la semana pasada, estuvimos en Las Piedras la otra semana y el miércoles vamos a estar en Pando, porque no es solo un tema de contenido, sino de la forma como se discute y por eso vamos a estar trillando todo el departamento para que además de los quienes votan en el plenario departamental, los alcaldes y los concejales tengan voz en esto, ¿no? Porque esto de... Claro, se habla de ellos. Sin duda, y por lo tanto me parece que... Tienen que ser escuchados y también escuchar las distintas posturas de los distintos lugares. Es un equilibrio complejo. Ve que a la larga hablamos de plenario. Un poquito. Paso del Calpino es una colección de licores naturales de DIP, que es una empresa de aquí del Parque Tecnológico Canario, y en esta ocasión le regala un licor fino de dulce de leche para compartir con los suyos. Bueno, nunca tomé el licor de dulce de leche, pero bueno, muchísimas gracias. Hace muchísimo frío y no le vamos a mentir a los televidentes, va a durar poco. Espera un segundito que vamos a la pausa, venimos enseguida con Luján González.